Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy os voy a reseñar las 5 novelas de fantasía que he leído recientemente. Recientemente como en los últimos 4 meses. Es un género con el que me intento reencontrar un poco porque antes yo leía muchísima fantasía y últimamente pues estoy teniendo bastantes problemas. Ya habéis seguido por este canal todos los intentos que he tenido de reencontrarme con ella y han sido todos fallidos. Así que hoy os voy a contar las 5 novelas que he leído en estos últimos meses. De la que menos me ha gustado a la que más. Os adelanto que hay 2 chascos, 2 suspensos de manual. Después va a haber uno que se ha quedado un poco a mitad de camino y 2 lecturas muy buenas, incluso una de 5 estrellas. Así que de verdad quedaros hasta el final porque voy poquito a poco, pero voy encontrando joyitas. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido y darme me gusta y un comentario bonito que siempre me ayuda muchísimo. Dicho esto, vamos a empezar por las que no me han gustado y han sido grandes decepciones. En primer lugar, lo siento mucho, El arte de ahogarse le he puesto 1,5 estrellas. Pensaba que iba a ser un 5 estrellas, porque esto era un Dark Academia con buenísima pinta, con ambientación oscurita, me habían dicho que había romance, pero no mucho. Bueno, chicas, ¿qué queréis que os diga? El romance así no es para mí. Menuda decepción más grande. ¿Y qué libro más malo? O sea, lo siento. Me parece que la autora escribe muy mal, o por lo menos no es para mí, que ya sabéis que yo no soy ninguna experta, pero uff. Este libro es un libro de autoconclusivo con romance donde vamos a seguir a Effie, que es una estudiante de arquitectura que desde siempre ha tenido como visiones del rey de las hadas. Es un mundo muy confuso, con una fantasía, con un lore que yo de verdad os prometo que no he llegado a comprender. Creo que es porque es una biología, o por lo menos quizás tenga segunda parte, porque es que de verdad que en este libro faltan muchísimas explicaciones. El caso es que tiene como estas visiones del rey de las hadas y siempre ha sido como muy fanática de un escritor muy famoso por un libro en el que se escribió un romance con este rey de las hadas. Cuando ella está estudiando en la Universidad de Arquitectura, sacan a concurso como poder ir a la casa en la que murió este escritor que tanto le gusta y poder como arreglarla para la familia. Así que ella pues participa, la cogen tal y el libro nos cuenta cómo va ella a arreglar toda esta casa, que es una casa como muy extraña porque es muy laberíntica, tiene mucha influencia de las mareas, tal, me recuerda un poco a la casa de Piranesi. Y allí se va a encontrar con que no está sola, también hay un estudiante de literatura, va a haber un enemies to lovers, que está investigando también a este escritor. Y vamos a seguir principalmente el romance con este otro personaje y en segundo plano ya total como una especie de novela de aventuras de todo lo que pasa en esta casa. Cosas que me han pasado, que no tiene sentido esta historia, o sea, a mí se me hizo todo demasiado surrealista, demasiado cuesta arriba. Yo sé que son adolescentes que no son tan adolescentes, que están en la universidad. Y odio muchísimo los libros donde está pasando algo realmente importante, que la tía te estás jugando la vida y te pone a comportarse, pues eso, como si fuera un adolescente, donde lo más importante es estar con el otro y no lo que está pasando. Luego es un enemies to lovers sacado de la manga totalmente. No es enemies to lovers, sino que es rivals to lovers, pero la única razón que tienen para ser rivales es que son de países distintos. Ya está. No sé, o sea, me parecía que no tenía nada de sentido. Ya os digo que la narración como tal no es que la señora escriba mal, sino que a mí se me hacía muy confuso todo lo que contaba. Que me faltaba información, por otros lados me sobraba. La parte del mundo de fantasía, si hubiese estado un mínimo más desarrollado, nos hubieran contado más, me hubiese atraído muchísimo. Creo que estoy haciendo fatal este condicional, pero bueno, vamos a dejarlo estar. Pero es como que no conseguía conectar con la historia. Eran demasiado adolescentes, había mucha falta de contexto. Lo del Dark Academia, muy cogido con pinzas, que queréis que os diga. La parte académica es el primer 10%, luego cuando están en esta casa, pues eso, hay como investigación sobre la vida del autor y tal, pero es que está totalmente fuera de scope, o sea, está en un segundo plano total. No sé, sobre todo mi principal problema es que no conseguí imaginarme lo que contaba la autora. Relataba escenas de acción donde estaban pasando tantas cosas tan rápido que no conseguía como imaginarme lo que estaba pasando. Y sobre todo, pues eso, lo sentí como si fuese una especie de sueño febril y que no
No conseguí conectar para nada con el romance de la historia, ni es mi tipo de libro, la verdad. Aparte, bueno, esto es ya una pega menor, pero meto un poco discurso desde el punto de vista de la mujer estudiante en una sociedad muy opresiva con las mujeres, habla mucho sobre misoginia y tiene un peso muy importante en la historia, pero hace un discurso muy básico. Y al final te mete una repetición de ideas con la que pues tampoco me sirvió de mucho en mi caso. Entiendo que a otras personas sí que les pueda gustar esto, pero a mí os digo que si hubiese ahondado un poco más, pero son situaciones pues eso que ya vivimos en el día a día que no me hace falta que me las describas tanto. Pero bueno, muy decepcionada con Navarri, de ese resumen. Mi segunda decepción de fantasía, esta ha sido reciente, es El eco del destino de Iria y Selene. Ha sido una gran decepción, sobre todo porque yo a Iria y Selene ya las había leído en libros que no son de fantasía, en estos que son el que era un retelling de Ana de las Tejas Verdes y en el del Mago de Oz, que os voy a dejar por aquí en las portadas, me gustaron muchísimo. Y era la primera vez que me metía a algo más fantasía 100%, que de nuevo es un romantasy. Y es la primera parte de una trilogía, además. En este libro vamos a seguir a Nathan, que es un chico huérfano que hereda como el poder del tiempo, tiene como un amuleto en el que está metido el dios del tiempo, y él es como el guardián de este amuleto, pero tiene prohibido usarlo. Es simplemente que tiene que vigilar que nadie lo use. Resulta que en este mundo el amuleto en algún momento perteneció a la Casa Real y quieren que vuelva a la Casa Real, entonces tiene como un matrimonio de conveniencia que va a ocurrir en los primeros capítulos del libro con la princesa de este reino. Lo que pasa aquí es que hay como un montón de personajes que son todos amigos y son todos adolescentes y todos forman parte un poco del cortejo de esta princesa y de la Guardia Real. Entre ellos una persona que es un chico del que nuestro protagonista está enamorado. Y en este primeros capítulos donde seguimos la boda, en algún momento va a tener que usar este amuleto para defender a su amante secreto. Y pues todo caos, tiene que exiliarse y es un libro que es básicamente el viaje del héroe, ¿vale? La mayor parte de la acción está en estos 5 primeros capítulos donde se describe la boda y todo lo que pasa, y a partir de ello os digo que es un libro tan largo, pero tan largo porque no pasa nada, porque todo el rato estamos siguiendo este viaje del héroe donde él no sabe qué es lo que tiene que hacer con el amuleto, si lo tiene que usar, si no lo tiene que usar. Este tampoco me ha gustado tanto, os voy a decir, es un 2 y pico. Lo leí en el club de lectura de Alba Wrights, que si estáis de aquí de Zaragoza quizás os suene, tiene un club de lectura aquí que tiene muchísima lista de espera. O sea, estuve como un par de meses en lista de espera y de hecho me colaron porque soy amiga de una persona que estaba en el club, entonces tienes preferencia, tipiti. Y era mi primera reunión, la verdad que a todo el mundo le gustó, menos a mí, yo creo. Me gustó mucho este primer 20%, conecté un montón. Es un libro que tiene como 5 o 6 puntos de vista de todos estos amigos. Me pareció muy guay al principio, cuando empieza a haber traiciones y cuando la gente empieza a hacer cosas que no tiene permitido, ver cómo estos personajes cambian de opinión con respecto a lo que pensaban que eran sus amigos. Esta parte es muy guay. La segunda parte, ver tantos puntos de vista donde no está pasando nada, se me hizo muy, muy bola. Me gustaron mucho este libro, los personajes, que son personajes que están hechos para que les quieras, tiene un poco el cliché de Found Family y les coges mucho cariño a todos, son todos muy tiernos. Y también es un libro súper inclusivo. No hay nadie hetero en este libro, y os los voy a decir. Lo digo porque también sé que hay gente a la que esto no me gusta, no le gusta. A mí, pues bueno, que en un libro, por una vez, pues no haya ningún personaje hetero, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay 1 millón de libros donde no hay ningún personaje colectivo, con lo cual, pues porque haya uno así, tampoco te pasa nada. Sí es verdad que en algún punto, sobre todo en la parte final, se me hizo muy cargante, no tanto esta inclusividad, sino sí que hiciera mucho énfasis en ella todo el rato y que también tuvieran mucho peso las relaciones amorosas en el libro. Pero bueno, que de nuevo son adolescentes, pues es lo que pasa. Se me hizo muy intenso, muy emocional, muy repetitivo la segunda parte. De nuevo es que, en mi opinión, pues ponía el foco donde yo no quería ver. Y hay tantos conceptos de fantasía que no paraba de meter y que no desarrollaba, en parte porque será una trilogía. Pero es que la idea del lore de este libro está muy bien hecha. Como hay tantos dioses a los que rinden culto, tiene mucho peso, sobre todo al principio, la religión, la trama política, pero luego hay un punto donde se centra tanto en este señor yendo por ahí por el monte, él solo, a su pedo, pensando en su enamorado, que todo el resto pierde sentido y supongo que lo cogerá en las siguientes partes. Pero yo desde luego no seguiré con la saga.
También remarco que esté escrito a 4 manos, porque la verdad es que no se nota nada la diferenciación. Me da como mucha curiosidad qué es lo que habrá escrito cada una. Me gustaría seguir leyendo a estas autoras, pero yo sé que en fantasía no lo voy a hacer. Vamos a por el tercero. Este también ha sido una lectura de este año y es Ortigo y Hueso de T.K. Fisher, creo que se llama esta autora, que tiene como un montón de cosas publicadas, cada una a veces con un nombre según lo que esté publicando. Bueno, este libro me venía súper recomendado de Lyra Creflástica, que voy a dejar su canal por aquí abajo, y también de Magarat, que las dos son como muy fans de esta autora. Es una autora de Cozy Fantasy, que es un género que a mí por lo general me suele gustar. Este libro es como una especie de cuento de hadas moderno, o sea, está escrito el libro como si fuese un cuento de hadas, donde vamos a seguir a la princesa de un reino, que es la hija menor, y que la tienen metida como una especie de convento, y sus hermanas están casadas con el príncipe de un reino más poderoso de ellos, también como una especie de matrimonio por conveniencia, y ella está convencida de que este príncipe las está maltratando y tiene una ligera obsesión por tener descendencia. Lo que hace ella es escapar de este convento y hace un pacto con, ojo, atención, una bruja de tumbas, su perro de hueso, una hada madrina, un esclavo que era un militar y una gallina embrujada. O sea, toda esta gente se va por ahí a buscar a este príncipe e intentar ayudar a la hermana. Entonces son como dos partes muy diferenciadas del libro. La primera, donde nos introduce todo este concepto, seguimos a nuestra protagonista cuando está sola en el convento, cómo crea este perro de huesos. Esta parte a mí me encantó. Es muy oscurito, pero sin llegar a ser tampoco demasiado, no es terror para nada, sino que es oscuro bien, oscuro cozy. Toda la parte que crea con respecto a este perro de huesos, rituales de bruja, toda esta parte la narra además como de una forma muy lírica. Conecté mucho con esta parte. La segunda, que de nuevo también es viaje, en este caso de la heroína, y donde va recogiendo a todos estos personajes, que es un poco también tipo Mago de Oz, que va recogiendo distintos personajes muy pintorescos hasta que llegan al castillo. Digamos que me gustó menos. No me gustan los libros donde te prometen una cosa y de repente hay un cambio y hay otra, porque me estaba haciendo la idea, sobre todo si me gusta tanto la primera parte, y cuando os pasa esta segunda desconecto un poco, pero sé que es algo personal. Cosa buena de este libro, que todos los personajes eran adultos. A veces cuesta encontrar, como estáis viendo en este vídeo, un libro de fantasía autoconclusivo, donde el romance, hay romance, pero está de verdad en el plano en el que tiene que estar para lo que nos está contando, y que además todos los personajes sean personajes adultos, maduros, gestionando problemas de personas adultas como personas adultas. O sea, por esa parte, un 10. La ambientación y la narración, yo os digo que también me gustó, pero es verdad que era demasiado cuento de hadas para mí. Acaba siendo una trama muy simple, con personajes muy simples, hay muy poco desarrollo y que se centra mucho en las relaciones de estos personajes y no tanto en la propia acción. Creo que es un libro que tenía mucho potencial, pero que no lo usó precisamente porque no era el objetivo, ¿no? El objetivo era hacer un cuento de hadas cookie, que no te tengas que concentrar mucho por estar leyéndolo, ni esforzarte por estar siguiendo una historia compleja, sino que es algo mucho más simplista. Y esto, pues en mi caso, hizo que me pareciera una historia olvidable. No terminé tampoco de conectar con la forma de escribir del autor, entonces tampoco es que haya sido un libro que me haya disgustado, sino pues eso, algo que he dicho, pues bueno, ahí ha estado. No me ha costado leerlo, pero tampoco siento que me haya aportado nada esta historia, la verdad. Vamos ya a por mis dos nuevas obsesiones, que sé que me estoy enrollando un poquito. La primera es Babel. Por fin me he dignado a leer Babel después de, creo que me lo compré en junio en Portugal, en esta edición tan chula en bolsillo en inglés, que me he quejado 1.000.000 de veces, ya lo sabéis, de que en castellano no esté más que la edición de tapa dura y te tengas que dejar 25 pavos en este libro. Este creo que me costó 12. Babel es uno de los libros autoconclusivos de fantasía más famosos, yo creo que de los últimos tiempos. Vamos a seguir aquí el instituto de traducción más importante del mundo en el siglo XIX en Oxford, donde vamos a seguir a nuestro protagonista, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es un huérfano que viene de Cantón de China, al que le captan para ir a esta escuela de traducción. Una vez llega allí, como que le medio adoptan, empieza como a conocer a los compañeros de allí, hace amigos, siente que pertenece a un sitio como por primera vez en la vida,
hasta que dentro de este instituto se da cuenta de las tensiones que tiene el Imperio Británico con China y empieza a reflexionar sobre por qué él está allí, porque si es casualidad que le hayan metido allí o no. Tiene mucho que ver con el sistema de magia, que es súper original y desde luego es lo que más me ha gustado del libro, con diferencia, que tiene que ver mucho con la lengua, ¿no? Con el Instituto de Traducción. En este sitio, a ver cómo explico esto sin enrollarme, utilizan, ¿cómo se dice en castellano? Lingotes de plata para, a través del lenguaje, coger conceptos que tengan la misma raíz lingüística, pero de dos idiomas diferentes, y donde con el tiempo esta raíz haya evolucionado en diferentes matices y ya la palabra no significa exactamente lo mismo. Y tratan de unir estas dos palabras a través de la plata en este lingote, donde la diferencia entre estos dos conceptos es lo que se plasma en la plata y pueden utilizarlo para diferentes fines. Vale, bueno, esto es una movida que te mueres, pero me ha gustado tantísimo, sobre todo el primer 20% del libro, donde explica los diferentes fines que se les dan a estos lingotes, las diferentes especializaciones que puede haber en la escuela, tal. Además es que esta edición tiene por aquí mapa de la universidad, mapa del edificio. Seguir también con él esto aparte que es un poco como el primer año en Harry Potter, ¿no? Que vas conociendo a los diferentes personajes, las diferentes asignaturas, que esto es chulísimo. Luego es verdad que a partir del 20% se centra muchísimo en esta guerra del Imperio Británico con China. Y es un libro que tiene muchísimo que ver con la explotación de recursos, con colonialismo y con todo este tema. Le da 8000 vueltas. Entonces, cosas que me han gustado del libro, sobre todo la parte de Dark Academia, este primer 20%, te mete muy dentro del libro desde el principio. Es un libro bastante adulto, dentro de que son adolescentes y sobre todo la segunda mitad es bastante más inmaduro, no hay apenas romance. Es una historia muy compleja que la sabe plasmar muy bien en 500 páginas. Esto ya no pasa en casi ningún libro de fantasía. Y también me gustó muchísimo este sistema de magia y cómo lo narra. Es un libro que está lleno de notas al pie de página, donde precisamente resume también en tan pocas páginas, porque no se explaya haciendo explicaciones innecesarias, pero tampoco te deja los conceptos sin explicar, sino que mete un montón de notas al pie de página haciendo referencias a cosas que te ha contado y te mete un poco en el contexto. O sea, está súper bien hecho. La importancia de las lenguas también es chulísima. La parte de la guerra como tal, pues yo ya desconecté mucho, sobre todo leerlo en inglés se me hizo muy pesado y tiene muchísimo mensaje político, sobre todo respecto al colonialismo. Hace muchos paralelismos pues, con la vida real y tiene un mensaje muy fuerte, sobre todo de lucha de clases y de lucha por la no violencia. Quizás a mí se me hizo muy excesivo, sobre todo para cómo termina desarrollándose el libro, porque tiene tanto potencial que luego en realidad la base del conflicto se queda muy simple. Entiendo que también por no hacer por un libro de 1000 páginas, la resolución es como muy precipitada y yo por lo menos me quedé un poco planchada, porque llevaba tan enganchona con el libro y conectando tanto con todo lo que me estaba contando que el final fuese, que no es que sea simple, pero sí que dices, me esperaba algo más. Y sí que al final se terminan comportando como los adolescentes que son. Se me hizo un poco surrealista esta segunda parte, pero no quiere decir que el libro no me haya gustado. La verdad es que le he puesto 4 estrellas y me ha gustado bastante más que Amarilla. Esta autora se queda en mi radar, la verdad. Vamos ya a por el último y la que ha sido de mis obsesiones de mis últimos meses. Lo leímos creo que en octubre en el Club de lo que cierto se leyó y es Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez. Yo nunca había leído esta autora y de verdad que es un libro que no solo me gustó muchísimo, sino que además estoy deseando incluso releer. Además es un libro que la autora escribió hace un porrón de años, fue de sus primeras publicaciones, la editorial con la que estaba cerró y ha hecho como una especie de reedición donde ha vuelto a cambiar muchas cosas y la ha publicado hace poquito con Molino. Este libro es gótico, victoriano, siglo XIX, Inglaterra, romance con fantasmas, cementerio, mediums, o sea, si me conocéis sabéis que esto es mi mierda. Si es un libro muy de nicho, ¿vale? Si te gusta este tipo de libro te va a gustar, si no te gusta, no te va a gustar. A mí es de estos libros que ya sabéis que me leería 1.000.000.
y que no me canso de leer libros que vayan todos de lo mismo. O sea, que es que esto se ha llevado mis 20.000 estrellas. Vamos a seguir a una niña que es huérfana y que su madre era prostituta en la época de Jack el Destripador. Es que esto ya de por sí dices, wow, qué interesante. La adoptan sus tíos y crece en un cementerio a las afueras de Londres. Además, desde que es pequeña se da cuenta de que puede hablar con los fantasmas que se han quedado como atrapados en el limbo en el cementerio y que tienen como algún conflicto por resolver antes de pasar al más allá, ¿no? Y se dedica un poco a ayudarles. Su tío se da cuenta del potencial que tiene esto, la explota un poquito y en algún momento ella y su tía tienen que escapar de allí con ayuda de un fantasma. Entonces el primer como 15% del libro es su infancia en el cementerio y después hay un salto como de 15 años y la vemos cuando ella ya es mayor, está trabajando como medium, tiene una enfermedad muy grave en el corazón, que esto también es bastante importante dentro de la historia, y se reencuentra con este fantasma que las ayudó a escapar. El libro de lo que habla es de cómo ella intenta saber qué es lo que pasó con su madre, evoluciona también toda esta relación con su fantasma, pero sobre todo es trama familiar. Me gustó muchísimo y me dio muchas vibras a Laís Liceaga, que ya sabéis que es de mis autoras favoritas, también por este cliché de protagonista que puede hablar con fantasmas en una casa abandonada en mitad de la nada, muy feminista, o sea, es un personaje con una visión de la mujer muy adelantada a su tiempo, pero en este caso está muy bien hecho, no queda para nada metido con calzadores, es una protagonista de la que te enamoras del primer momento, el interés amoroso también, es una historia súper bonita. Es bastante juvenil, pero en este caso es juvenil bien, o sea, a mí me atrapó desde el principio, todo lo que hacía la protagonista lo decía muy bien, Reina, lo estás haciendo todo genial, es súper cautivador desde el principio, la parte de la infancia, pero luego cuando pasa la adultez también ya te has enamorado del personaje desde el principio. Y toda la parte de Jack el Destripador, aunque es verdad que luego no llega a ningún sitio y pierde un poco potencia, también está muy bien metida. Es que es un libro que me parece súper completo, que ojalá vuelva a haber más libros en este universo y que me gustó de principio a fin. O sea, es que no sé ponerle ni una sola pega a este libro. Quizás la segunda parte sí que se me hizo un poquito más lenta, pero es que la disfruté muchísimo. Tiene un trabajazo enorme toda esta reedición del libro. Quiero seguir leyendo a Victoria Álvarez. Si la habéis leído alguno de vosotros, por favor dejadme recomendaciones porque aquí sí que estoy muy perdida. Y nada, no me enrollo más porque os digo que sé que también este amor por este libro es algo muy personal, pero que entiendo que si estáis por aquí es porque a vosotros también os gustan este tipo de libros. Y nada, esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene y yo os mando un besito muy grande. Cuidaros mucho. Adiós.